Hermanos, tuve una experiencia bonita esta semana. En el culto una niña de la iglesia se me acercó, me dijo: hermano Marcos, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo, sí. Esa niña me dijo: ¿qué hay que sentir para recibir el Espíritu Santo? ¿Sabe que me gustó? Porque quiere decir que esa niña tiene una inquietud. Amén, amén. Gloria a Dios. Inquietud que deberían de tener todos. Amén. Que todos los niños que me escuchan, hay que recibir el Espíritu Santo. Si su papá no se lo dice, se lo digo yo. Reciba el poder del Espíritu Santo. Es que mi mamá no me, se lo enseño yo. Usted necesita recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora que son chavales, con más razón, porque no tienen un mundo pasado y reciben el Espíritu Santo con mucha más facilidad. No, es que está muy niño. ¿Y de quién es el reino de los cielos? De los niños. Por eso es que no se bautizan, porque es que ya son del reino de los cielos. Cuando tú dejas de ser niño, ahí es donde hay que meterte en el agua en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y yo le digo a todos, en el nombre de Jesucristo, a las personas que nos acompañan, necesitan de salvación. Amén, amén. Y la salvación solo viene a través de Jesucristo. Amén. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de su pecado. Amén, amén. Se lo voy a volver a repetir. De pronto alguien necesita oír esto. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de su pecado. Amén, amén. A usted no lo salva venir al culto, amado amigo, aunque me encante verlo. A usted lo salva una decisión con Dios. Amén, amén. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de su pecado. Y mientras no esté bautizado, acépteme un consejo: no duerma tranquilo. No duerma tranquilo. Porque Jesucristo viene. Amén, amén. Y eso debería preocupar al que no es. Si no te preocupas porque el Evangelio aún no lo has entendido. Cuando entiendas el Evangelio, comprenderás la necesidad de salvación y tendrás que ser bautizado urgentemente. No duermas tranquilo. Dormirán tranquilos aquellos que tienen su cuenta a paz y salvo con el Señor. Digan amén los que tienen su cuenta a paz y salvo con Dios. Oye, como que le dio como duda. O hay alguno que no tiene su cuenta a paz y digan amén los que tienen su cuenta a paz y salvo con Dios. Amén. Pensé que había más. Los que nos vamos con el Señor, digamos amén. No digo para ver quién digo, porque sé que de pronto me voy a encontrar con sorpresas. Amigo, entrégate a Jesucristo. Conviértete en el Señor. Él es el único que puede darle sentido a tu vida. Amén, amén. Puede darle un cambio a tu corazón. El único que tiene la solución al problema se llama Jesucristo. Él es el único que puede poner todo en su lugar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos a tratar un tema acerca del fruto del Espíritu Santo. Y comenzamos hablando acerca del amor. Dios nos bendijo, Dios nos ayudó, pero bueno, eso fue la semana pasada. Eso ya quedó atrás. Y una de las maneras de avanzar en la vida cristiana es olvidar lo que queda atrás. Eso dijo Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Amén, amén. Usted no se queda, es que el culto el domingo, bueno ya, pero déjelo allá. Estamos aquí. ¿Qué fecha es hoy? 5 de febrero. Hoy Dios tiene algo para nosotros especial. Y qué bueno que usted pueda llenarse de eso que Dios tiene para su vida. Comenzamos hablando, hermanos, de la manera en la que uno descubre que una persona esté llena del Espíritu Santo.
Hablábamos de que hay dos señales para la llenura del Espíritu Santo. Una de ellas es el hablar en nuevas lenguas y el otro es el fruto que se tiene que ver en la vida de la persona. Ya más o menos se acuerdan de lo que hablamos. No me digas a mí que de pronto estás tú hablando en lenguas o recibiendo y tal, y después andas criticando a tu hermano. Pues eso ya no tiene como mucho sentido. Entonces el primer fruto es el amor, que encabeza toda esa lista, y viene después el gozo. Pero yo quisiera, hermanos, antes de hablar del gozo, que hablemos un poquito acerca del aspecto contrario al gozo, que es la aflicción. Porque la aflicción forma parte de la vida, no solamente de la vida cristiana o de la vida secular. En la vida la aflicción está metida. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la línea de descendencia de Judá aparece un hombre llamado Jabes. ¿Han oído acerca de la famosa oración de Jabes? Pues ese nombre significa dolor. Resulta que su madre, al darlo a luz, parece que tuvo dolores impresionantes y le puso Jabes porque fue dado a luz con dolor. El dolor y la aflicción son aspectos muy normales de la vida. Porque las aflicciones vienen acompañadas de heridas, que a veces se quedan muy adentro del alma, y esas heridas obviamente producen dolor. Las aflicciones pueden llevar a desestabilizar mi estado emocional. Puede producir miedo, el no querer avanzar, desánimo. A veces las aflicciones se levantan como gigantes delante de la vida de la persona y tratan de tenerlo o de mantenerlo detenido. Todo va bien cuando no hay aflicciones, pero cuando comienzan las aflicciones la historia es distinta. ¿Qué es el gozo para el mundo? El mundo tiene un concepto de gozo muy distinto al que la Biblia presenta. Y yo creo que usted lo sabe. Porque es que el concepto de alegría del mundo depende de las circunstancias que lo rodeen. ¿Cierto? Hay alegría cuando de pronto todo está bien, no hay deudas, no hay enfermedades, no hay problemas, hay dinero en el banco y en la billetera también. La nevera está llena, hay fiesta, hay amigos, hay familia. Parece que no hay razón alguna para sentirse mal y hay gozo, hay alegría. Pero resulta que como las circunstancias cambian, siempre me acuerdo mucho de mi papá dándome ese consejo. Pero hijo, la vida tiene curvas. La vida no es como una autopista en línea recta, que uno sabe lo que se va a encontrar. No, la vida es como la carretera que sube por la tormenta, así. Uno nunca sabe qué va a haber al lado. Y las circunstancias cambian. Así que esas circunstancias que produjeron en mí alegría en un momento, esas circunstancias no siempre van a estar, porque la nevera mañana estará vacía, el dinero se lo esfuma y el banco puede quebrar. Tu familia hay un problema, el matrimonio se destruye, el hijo aquel se va de casa, hay un problema, hay deudas, hay situaciones, cae tu hijo enfermo, tu mujer enferma, comienzan a haber cantidad de problemas y a la persona se
¿qué tienen de buenos? Ya no hay razón para estar gozosos. Esa es la realidad del mundo. El mundo no cree en un gozo permanente, una alegría constante, ni tampoco puede creer que haya gozo que pase por encima de las circunstancias. También vuelvo a decirles, hermanos, de que no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos nosotros evadir las dificultades. No podemos saltarnos los obstáculos. No podemos burlar las situaciones difíciles. Llegan y habrán que enfrentarlas. Jesucristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Eso está claro. Hace poco le tuve que decir a una chica, le estaba hablando del Señor. Me decía, es que me da miedo entregarme porque mi familia no es cristiana y me da miedo lo que vayan a decir. Yo le digo, yo te voy a decir la verdad, porque si te digo otra cosa te estaría mintiendo. Yo le digo, que sepas que si te entregas al Señor, muy seguramente te van a rechazar. Te lo digo de una vez. Seguramente tus amigos te van a abandonar, porque es que eso es lo que dice la Biblia. Amén, amén. Si yo te digo otra cosa, te estaría mintiendo. Lo mismo les digo, hermanos, decirles que no va a haber problemas, dolores y aflicciones sería montarles una realidad ficticia. Algo que no es evangelio. El evangelio es un camino de cruz. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, tome su cruz y sígame. Cargar una cruz no es bonito. Es un peso constante. Es un dolor. Hay aflicciones que atravesar, hay situaciones que vivir, hay lágrimas que derramar, pero entonces no tiene sentido que Pablo haya dicho, estad siempre. La frase tiene sentido también si le quitamos el siempre. Estad gozosos, tiene sentido. Pero ese siempre enmarca una situación difícil de asimilar. Quiero llevarlos a que piensen conmigo. Estad siempre. Si hay alguno aquí que pueda como meterse en la situación, yo creo que se comenzaría a molestar. Pero ¿cómo es posible estar gozoso siempre? Es que eso no se puede. Miren, hermano, el gozo que produce el fruto del Espíritu Santo no es que usted mantenga muerto de la risa todo el día. Porque hay gente que se ríe por fuera y por dentro está llorando todo el tiempo. Es decir, lo que tú hagas con tu cara no define lo que tengas por dentro. En muchas ocasiones sí, pero en otras no. El gozo que manifiesta el Espíritu Santo es una estabilidad, una felicidad interna y constante, basada en las promesas divinas y en las experiencias con Dios. De pronto puedes estar pasando un mal momento, pero hay un gozo interno que te estabiliza. ¿Me hago entender? Hay un gozo interno que estabiliza tu vida y te ayuda a equilibrar. El gozo del Espíritu Santo no depende de las circunstancias favorables. Porque si dependiera de las circunstancias favorables, entonces no vendría de Dios. Dios no depende de ninguna circunstancia. Dios sobrepasa todas las circunstancias. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces el gozo del Espíritu Santo sale en defensa del cristiano cuando llega la aflicción y llega la prueba. Cuando uno está sin Cristo, quisiera llevarlo a recordar ciertas escenas de la vida nuestras, donde tuvimos problemas graves,
y estábamos sin el Señor. Nuestra mente estaba hecha un caos y seguramente muy desesperados estábamos. Ahora en el Señor las cosas son muy distintas. Y es aquí a donde quiero llegar, hermanos, a que pensemos quién de verdad está lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 13, verso 52. Hechos capítulo 13, verso 52 dice: y los discípulos. ¿Estamos listos, hermanos? Ya teníamos que haber llegado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, leo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren la similitud que tiene el gozo. Viene unido con el Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Dice la Biblia: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran bendición. ¿De una gran qué? Pero ¿cómo la recibieron? ¿Con gozo de qué? Con gozo del Espíritu Santo. Hay algo importante, hermanos, que recalcar en estos dos textos, y es que la llenura del Espíritu Santo produce gozo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre. Hay una unión muy grande entre el Espíritu Santo y el gozo que produce. Amén. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno no está lleno del Espíritu Santo por un día o por un mes. Uno constantemente está lleno del Espíritu Santo. ¿O no es así, hermanos? Si usted no lo cree, pues le invito a que lo crea, porque esa es la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo no fue dado por medida. Así que si usted está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno del Espíritu Santo constantemente. Hoy, mañana, el martes, el miércoles. Y si el Espíritu Santo produce gozo, entonces el cristiano tiene que estar siempre. Porque entendamos, hermano, que el gozo del Espíritu no depende de las circunstancias, depende del Espíritu. Amén. Amén. Aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, aunque venga la aflicción, el gozo del Espíritu tiene que permanecer. Y vamos otra vez a comenzar a tratar ciertos aspectos de la vida cotidiana, basados en la palabra de Dios, para que entendamos cómo el gozo del Espíritu tiene que estar ahí. Y si no está, hagámonos una pregunta. Hermano Dani, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted, hermano. ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? Amén. Mire, quiero que me acompañe, por favor, a que analicemos cómo actúa el gozo del Espíritu Santo en la vida. Vaya conmigo, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10. Nehemías capítulo 8, verso 10. Nehemías capítulo 8,
verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Están leyendo conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Hermanos están conmigo? Amén. ¿Hermanos están conmigo? Amén. Les voy a invitar que por favor tengamos buen ánimo al oír la palabra. El hecho de que busquen la Biblia no quiere decir hable con su compañero. Amén. Estamos aquí. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os ¿por qué? Repítalo otra vez. No os entristezcáis. Nehemías les dio una razón para eso. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Léalo ahí. ¿Cuál fue la razón? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fuerza es vital y necesaria para hacer cualquier trabajo, para hacer cualquier tipo de cosa. Pero la aflicción tiene la capacidad de llevarse la fuerza. Y normalmente se ve en el desánimo. Cuando hay desánimo no hay fuerzas para seguir. Cuando hay desánimo no hay ganas de nada. ¿Por qué? Porque hay una aflicción del alma. Tú no te desanimas porque sí. Hay una aflicción, hay alguna situación que de pronto estás atravesando que produce ese desánimo. Y ese desánimo tiende a llevarse las fuerzas. Tiende a llevárselas. Entonces ya para qué sigo, para qué continúo, para qué hablo, para qué hago, porque es que no hay fuerzas. Por la aflicción que se mete por delante. Pero hoy es donde habla el Señor y donde el Espíritu Santo manifiesta el gozo. Ese gozo provee la fuerza necesaria para sostenernos en momentos adversos. El gozo del Espíritu Santo estabiliza mi parte emocional y es la fuerza que me sustenta. Por eso que habría que preguntarse a un hermano que se la pasa triste, todo el día triste, habla en lenguas y se la pasa triste, echándole la culpa a todo el mundo. No es que el gobierno, es que la crisis, es que el jefe. Oye, ahora que preguntas si tú verdaderamente estás lleno del Espíritu Santo, porque es que esa no es la vida. Cristiano lleno del Espíritu Santo y que encerrado en su casa. Escúchame, cristiano, convertido, lleno del Espíritu Santo y que encerrado en su casa. No, es que estoy mal. Tengo el ánimo en el suelo. Oiga, hermano, pues la verdad es que ejemplo usted no está dando ninguno. Casi que yo le diría, traten de no hablar con ningún hermano, porque ningún hermano lo ve así, pero lo contagia. Eso no es señal de una llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su parte emocional se estabiliza. Y ahí es donde dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando llega la aflicción,
balanza. Lo logra uno estabilizar en esos momentos de aflicción. Ahora, ¿qué hace el gozo del Espíritu? El gozo del Espíritu me lleva a ver la aflicción de una manera diferente. Porque ya les dije, no nos vamos a salvar de la aflicción, ¿cierto? Amén. Ya esa está asegurada. Algunas aflicciones serán más duras que otras, pero no las vamos a comer enteritas. Ni modo. Aquí la situación es que el gozo del Espíritu esté. Porque si no está, de antemano le digo, para usted será muy difícil superar la aflicción. El gozo del Espíritu me lleva a ver la aflicción de una manera diferente a como la vería una persona sin Cristo. Acompáñenme a leer un versículo en 2 Corintios capítulo 1, verso 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, verso 5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Oiga, hermano, abundan. Fuera una o dos, pero es que abundan. Ahora no me diga aquí que usted no tiene aflicciones, porque si usted no tiene aflicciones, entonces no se ha convertido todavía. Tú te conviertes y te reciben las aflicciones con las manos abiertas. Amén. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra. Mira lo que dice esta versión: nosotros sufrimos mucho como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Ve, hermano, nosotros vivimos momentos donde hay que llorar. Hay que llorar. Momentos y tragos amargos que hay que pasar. ¿Sabe usted que en la fiesta de los panes sin levadura había que comerse el pan con un acompañamiento? Y no era un puré de patatas. No, eso no era una ensaladita de arbolitos, no, tampoco. Eso eran hierbas amargas. Cuando hacían la Pascua y se comían el cordero asado con ese pan, también iba el pedacito de hierba amarga. Y me los imagino masticando eso y casi que la lagrimita les sale. Mamá, le decía al niño, ¿por qué hay que comerse esto? Digo, para que se acuerde que hay aflicciones, que a veces hay que masticar y que a veces me va a pasar ardiendo por la garganta y van a haber momentos así. Cuando los magos le trajeron al Señor unos regalos, recuérdeme que le trajeron: incienso, oro y mirra. La mirra es como un perfume, pero que también es como ácido. Y la mirra tipifica el dolor y la aflicción. No vamos a tener nosotros aflicciones si el autor y consumador de nuestra fe tiene el título de varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es el autor de nuestra salvación. Así que imagínense si el salvado no tendrá aflicción. Lo que pasa es que cuando hay gozo del Espíritu Santo, el Señor nos cambia el lente. Estás pasando una dificultad, sí. Estás llorando, sí. Pero ¿cómo Dios te hace ver esa dificultad? Ahí dice, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando hay
gozo del Espíritu Santo, uno ve la aflicción como una oportunidad de consuelo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, yo no voy a meter aquí 4 gritos para que usted salte y diga amén, sino le estoy hablando una palabra que es verdad. Amén. Si tú estás viendo la aflicción como lo último que te está pasando en la vida, te falta ser lleno del Espíritu Santo. Si tú crees que esta aflicción va a acabar contigo, te falta ser lleno del Espíritu Santo. Porque el que es lleno del Espíritu Santo ve la aflicción como una oportunidad para ver a Dios actuar de una manera poderosa. Ve la aflicción como una oportunidad para ver la gloria de Dios, la mano de Dios, para recibir consuelo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 8 dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8, participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Hágame un favor, dígale al que tiene al lado eso. Participa de las aflicciones. Hay algunos que lo dicen. Dígaselo al de al lado, al de atrás, al de adelante. Dígale eso. Participa de las aflicciones. Vea, hermano, cuando hay gozo del Espíritu Santo, el gozo lleva a que la persona sepa que la aflicción es una etapa que hay que vivir. Amén. No se está todo el tiempo en el altar, Señor, porque a mí, ¿por qué permitiste eso? La persona llena del Espíritu Santo no debería hacer esa oración. Lo dijeron amén, tampoco espero que lo digan. Pero en la verdad, Señor, ¿por qué permites? ¿Dónde está el gozo del Espíritu? Participa de las aflicciones. Amén. Amigo mío, hay que vivir. Creo que el Señor le dice así. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la oración debería ser diferente. Debería, pues si tocó, y habrá que pasarlo. Amén. Cayó fuego del cielo y se consumieron todos los ganados de Job, y salió uno de los pastores y llegó a donde Job. ¡Job! Imagínate lo que pasó. Cayó fuego del cielo y consumió todos tus ganados, y he escapado yo para darte la noticia. Y este no está terminando de hablar cuando viene otro siervo de Job y le dice: Job, imagínate lo que pasó. Unas bandas armadas han llegado y han matado a todos tus siervos, y solo yo he escapado para darte la noticia. En eso sale otro siervo de Job y llega y le dice: tus hijos estaban reunidos en casa de tu hermano, de tu hijo mayor, haciendo una fiesta, y vino un viento que tumbó la casa y los mató a todos, y solo yo he llegado para darte la noticia. Imagínense el cuadro. ¿Aflicción o no? Hermano, a los cristianos también se nos mueren los hijos. También se nos mueren los cónyuges. También perdemos el trabajo. Ay, ¿no le gusta el sermón? También lloramos. También hay que ir al médico. A los cristianos también nos diagnostican cáncer. Los cristianos también lloramos. Pero ¿sabe qué dijo Job? Que era el hombre, como dice la Biblia. Dios catalogó a Job como un hombre que no había otro como él. Y le pasó todo lo que le pasó. Es que la gente piensa que las dificultades
y desnudo vuelvo allá. Jehová dio, pero también Jehová quita, y sea su nombre bendito. Hermano, el gozo del Espíritu Santo lo va a llevar a usted a pensar que la aflicción es algo necesario y que habrá que vivirla. Los cristianos también tenemos problemas con los hijos. Los cristianos también en el momento nos sale un hijo rebelde y es algo que hay que vivir. Pero el gozo del Espíritu Santo me ayuda a pensar, participa de las aflicciones. No te lo quieres comer, pues te lo comes. O es que usted nunca le ha dicho a su hijo, de aquí no se para hasta que se termine esa ensalada. Y si no se la come, la tiene para la cena. Si no se la come, para el desayuno. Y si no, se lo hago en un batido para que se lo lleve al colegio. Pero como sea, se lo meto. Hermano, hay que pasar por acá. Participa de las aflicciones. Participa. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno ya, pero uno dice, bueno, esto será una más. Así es. Amén. Vean, hermano, no seamos niños de la manera de pensar. Cuando usted ha vivido con el Señor, uno comienza a tener más confianza. Y usted echa una miradita hacia atrás, todas las aflicciones que usted ha pasado, y todas están derribadas, destruidas, acabadas allá, y usted sigue aquí en pie. Gloria a Dios. Si viene, pues que venga. Accidentes nos pasan a todos. Uno ora para no tenerlos, pero puede pasar. Habrá que vivir, habrá que vivirlo. Yo estaba en un viaje y cuando llegué me encontré una hermana que iba para el campamento de damas y duchándose, la estaban esperando para ir al campamento del hermano en el coche abajo. El año pasado se estaba duchando y le dio un ictus ahí y un derrame cerebral. Le dieron dos cosas al mismo tiempo. Esa mujer le dio una cosa, le tocó sacarla, los hermanos la sacaron de la ducha y esa mujer para mí que se murió. Llegué a Barcelona y me llaman, no acabo ni de aterrizar cuando me están llamando. Pastor, que la hermana Miriam está en cuidados intensivos. ¿Qué le pasó? Al día siguiente voy y la veo, hermanos, ¿qué tal? Buena hermana, bautizada, llena del Espíritu Santo, servidora. Oye, ¿y por qué merecía ella? Es que no es que lo mereciera. Ese día que llegué, estaba su madre ahí y otra hermana, fuimos a verla, porque mi esposa se fue al campamento, así que me tocó ahí. Y nos dice el médico, vea, yo le digo de una vez, lo mejor que a ella le puede pasar es quedarse así. Lo mejor que a ella le puede pasar es quedarse como un vegetal, porque lo más lógico es que se muera. Lo increíble de todo es que a los 8 días le estaban dando de alta. Gloria a Dios. ¿Me escuchó, hermano? Gloria a Dios. Porque que usted no sabe cómo yo la vi. Esa tenía más tubos que cabello. Tubos por todas partes, máquinas, monitores, no se movía. Le decían, el lado izquierdo no le va a volver a responder. La hija era la presidenta de jóvenes en la iglesia. Y allá llegó, llorando, que mi mamá, y es que es normal. Yo no te digo que no llores, yo no te digo que no sufras, todos en algún momento tendremos que vivirlo. Pero luego ella lo cuenta y dice, Dios me hizo un milagro. Habrá que pasar por ahí. Amén. El asunto es cómo pasamos. Al hermano Jesús Villa, misionero en el Paraguay, al hijo menor lo atropelló un camión, él lo mató. Al misionero, ¿y por qué si es un siervo de Dios? ¿Y qué? Participa de las aflicciones por el Evangelio. Al hermano Leo Valencia, un pastor muy veterano de nuestra iglesia en Colombia, y ahora vive en los Estados Unidos, viajó
a visitar a su familia y en migración en el aeropuerto sacó la cédula. Orlando Valencia, digo, usted está detenido. Digo, ¿por qué? Digo, porque es que usted asesinó a una persona tal, hace tantos años. Usted es un fugitivo que lo andaba buscando. Pero ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Cuándo? Yo soy pastor de 40 años. Lo metieron al calabozo un mes. Porque resulta que el asesino tenía el mismo nombre y la misma cédula. Pero Dios, ¿por qué permite? Mira, déjate de cosas así. Todos podemos pasar por ahí. Lo importante es que hay un gozo interno. Un gozo dado por la salvación que Cristo nos ha otorgado, que nos mantiene estables. Romanos capítulo 8, verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando hay gozo del Espíritu Santo y uno está llorando al lado de su cama diciendo: Señor, ¿cómo me duele esta aflicción? El gozo del Espíritu me lleva a recordar la gloria que tiene el Señor preparada para mí. Cuando hay llanto por el dolor y la situación, hay un gozo en el alma que se revuelve. Tranquilo, Jesucristo vuelve y allá no habrá dolor, allá no habrá tristeza. Dios enjugará toda lágrima, allá no habrá pérdida ni muerte, allá todo se acabará. Cuando hay gozo del Espíritu Santo, en medio del problema, uno anhela irse con el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Me están oyendo, hermano? Así que deje de orar el por qué. Si toca ir a visitar un hospital esta semana, gloria a Dios. Y si ustedes me tienen que visitar a mí, para mí, wow. No queremos, pero hay que pasarlo. Participa de las aflicciones. Esto también va a pasar. Cuando gobierna el gozo, dice Santiago 1:2, y quiero que usted lea conmigo ese texto. Y le ponga atención a lo que dice ahí. Santiago capítulo 1, verso 2. Todos lean conmigo. Hermanos míos. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago capítulo 1, verso 2. Si no lo tienen aquí adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cualquiera que lee ese texto dice: Santiago está loco. Eso no es como que tener por sumo gozo. Yo cambiaría ese texto, hermano, la verdad se lo digo. Humanamente yo cambiaría ese versículo. Yo escribo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando encuentren trabajo. Eso tiene más sentido. O dígame que no. No se trata de los espirituales. Tiene más sentido. Tener por sumo gozo cuando tu hijo se sana. Aquí dice. Esto no lo entiende el mundo. Porque no conocen al Espíritu. Ni lo ven ni lo entienden. Eso digo que Jesucristo dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es posible tener gozo, y no cualquiera. Sumo, como que el más alto de todos, el más grande de todos, el más fuerte de todos. Pero cuando os halléis en diversas pruebas. Pastor, si usted no me explica esto no tiene sentido. Hermano, que ninguno afronta las adversidades con gozo, a menos que esté lleno del Espíritu Santo. Nadie afronta las adversidades con gozo, a menos de que esté lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque si no, no dirían masoquismo.
es donde se refleja el poder de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar a ver esas diversas pruebas. Estar con sumo gozo, sumo, es decir, no hay otro gozo más. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ahora yo quiero llevarlos a pensar, ¿por qué estamos nosotros gozosos? Y ahora vamos a ver esas diversas pruebas, hermano Dani, para que vea el gozo cómo funciona. Romanos 12, verso 12. Romanos 12, verso 12. Lea la primera frase conmigo. A la 1, a las 12, a las 3. ¿Gozosos en qué? No dice gozosos en la situación. La esperanza es algo que todavía no ha llegado. La esperanza es algo que no vemos. La esperanza se basa en una promesa. Es por eso que el creyente es capaz de mantenerse lleno de gozo, porque hay una esperanza en Dios que lo sostiene. ¡Aleluya! Y lo que hace el Espíritu Santo es que en el momento de la aflicción trae a nuestra mente la esperanza que tenemos en Él. Y es ahí donde nace el gozo. Aleluya. Hermanos, la aflicción podrá afectarnos, pero no puede tocar nuestra esperanza. Y al no tocar nuestra esperanza, hay un gozo permanente. Porque hay algo que estamos esperando. ¡Alabado sea el Señor! Tened por su gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera prueba: la tristeza. El gozo y la tristeza son como el aceite y el agua, el frío y el calor, el azúcar y la sal, el agua y el aceite, el domingo y el lunes. Son diferentes. Pero esa es la primera prueba, la tristeza. Dice 2 Corintios 6, verso 10. 2 Corintios 6, verso 10. Primera frase, la va a leer conmigo. 2 Corintios 6, verso 10. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver. Ahí medio flojos. A la 1, a las 2 y a las 3. Como entristecidos, mas siempre. No, hasta ahí. Gracias. Como entristecidos, pero siempre. Tristeza. Ay, la tristeza. No conozco al primer ser humano que le guste la tristeza. La tristeza es un sentimiento que a nadie le gusta. Y cómo quisiéramos poder borrar esa palabra no solo del vocabulario nuestro, sino incluso de las experiencias de la vida. ¿Verdad? La tristeza es algo que no nos gusta a ninguno. Pero ahora la pregunta es, ¿qué razón tiene Pablo para decir entristecidos pero siempre gozosos? Es que es como llorar riéndose. O lloras o te ríes, o estás gozoso o estás triste. Pero ¿cómo puedes hacer tú las dos cosas? Ahí es donde se ve el fruto del Espíritu Santo. Me estoy haciendo entender. Porque el cristiano tiene una esperanza. El cristiano puede estar triste y puedes llorar de tristeza. Hasta ahí tienes el permiso de Dios. Amén. Jesucristo no dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. Iba saliendo del lugar donde estaban comiendo la Pascua y se iban para el Getsemaní. Acompáñenme, quédense aquí orando porque
entonces que en medio de la tristeza haya gozo. Hasta ahí tienes tú el permiso. Tú puedes entristecerte, puedes llorar, puedes pasarla mal y puedes pasar muy mal. Pero, y gloria a Dios por ese pero. Gloria a Dios por ese pero. Hay una esperanza, dice San Juan 16:20. Vaya conmigo, por favor. San Juan 16:20. Dice la escritura de la siguiente manera: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice? ¿Vuestra tristeza qué cosa? Entonces, esta es una esperanza que únicamente tienen los hijos de Dios, no tiene nadie. Amén. El gozo del Espíritu Santo me lleva a llorar con una esperanza. Me lleva a sufrir con una esperanza. Me lleva a pasar el mal momento sabiendo de que esa situación no durará para siempre. Porque la tristeza se convertirá en gozo. Sí, puede que la esté pasando mal, pero mi tristeza se convertirá en gozo. Y eso ya produce en mi vida alegría. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Estás triste? Le pregunto de pronto a algún corazón entristecido en esta mañana. ¿Estás triste? Tienes todo el derecho a estar. Pero el gozo del Espíritu puede ayudarte a mirar hoy de que esa tristeza no durará para siempre. Antes, lo que dura para siempre es el gozo del Espíritu de Dios. Si estás triste, Él es el único que puede convertir esa tristeza en alegría. Llora, si tiene que llorar, llora. Yo también he estado triste en muchas ocasiones. He tenido que orar muy angustiado en algunas ocasiones, claro que sí. Pero hay una tranquilidad, hay un gozo estable que me ayuda a entender y a saber que Dios está en control de mi vida. Que puede la barca estarse moviendo de un lado a otro, pero Él está ahí. Y si Él está ahí, las olas pueden cubrir la barca, pero la barca no se hunde. Si Jesucristo está ahí, puede que incluso esté mojado, el agua le cae encima y puede que incluso estemos a punto de naufragar, pero Él está en el control. Los discípulos estaban muriendo cuando la barca se estaba zarandeando y despertaron al Maestro: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Él se levanta y reprende el viento, manda a callar el mar, se hace grande bonanza y Él se voltea y le dice: ¿cómo no tenéis fe? Yo me imagino que después de ese día sus discípulos no le volvieron a tener miedo a tormenta. Si Jesús está aquí, que se me sacuda la barca las veces que se tiene que sacudir, pero Él es mi esperanza. Yo por eso pregunto: ¿cómo puede estar llena del Espíritu Santo una persona que la tristeza es permanente? Triste todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver una prueba. Segunda de Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Segunda de Corintios 7:4. Sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Parece irónico. Sobreabundar de gozo en las tribulaciones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando hablamos
sobreabunda gozo en medio de la tribulación. El capítulo 43, verso 2. Isaías 43, 2 muestra unos problemas. El Señor muestra unos problemas por los que nosotros vamos a pasar y lo dice de esta manera: cuando pases por las aguas, y si por los ríos, y cuando pases por el fuego. Quiere decir, note bien que cambia mucho el sentido de ese versículo si el Señor dijera: no vas a pasar por los ríos. Si no pasas por los ríos, pues no hay peligro de ahogarse. No vas a pasar por el fuego, pues entonces menos de quemarse. Pero si pasas por el río, a lo mejor te ahogas. Y si pasas por el fuego, mínimo entonces el Señor lo que hace referencia aquí es que de que hay que pasar por ahí, hay que pasar. Señor, no permitas esto, pues no, habrá que pasar. Pero el gozo del Espíritu Santo me lleva a entender lo que dice ahí. Y si por los ríos, no, decir, no te vas a ahogar. Vea, hay problemas y hay dificultades que parecen como ríos que se desbordan. Cuando un río se desborda, eso se lleva por delante de lo que encuentra. Y hay situaciones en la vida que lo dejan a uno como de brazos cruzados. Se llevan muchas cosas por delante. Pero la promesa dice: yo estaré contigo y no te ahogarás. Amén. ¿Me están oyendo, hermanos? Amén. Yo estaré contigo y no te ahogarás. El gozo del Espíritu Santo me da esperanza en el saber que ese problema no va a acabar con mi fe. Amén. Se puede llevar muchas cosas, pero ese problema no se va a llevar tu fe. Ese problema no se va a llevar tu relación con Dios. Ay, pastor, pero se puede llevar otras cosas. Claro, pero si tú tienes al Señor, lo demás va a volver. ¿Me entendieron? Pero es que el problema se llevó a mi trabajo, el problema se llevó a mi economía, el problema se llevó esto. Claro, pero no se llevó a Dios. Siempre lo demás, claro, pero es que si tú tienes a Dios, Dios te da lo demás. Amén. Y si el problema te lleva a tu fe y te quedas con el resto, ¿qué? El hermanito dijo una ocasión: a mí nadie me saca de la iglesia. Esos que dicen que los problemas los sacan de la iglesia. Y se trataba mucho de eso. A mí no me saca un problema, ni el dinero me saca del culto. A mí no me saca nada de la presencia del hombre. ¿Para qué? Hasta pinta el pastor tenía, el hombre era. Se sentó en una banca y se le pegó un chiste en el pantalón nuevo. Pero resulta que el chica se le pegó en la fe. El chico no le quitó el trabajo. No le tocó la familia. No le tocó la nómina, seguía igual, seguía cotizando, seguía social, todo normal. Le tocó la fe. ¿Cómo es posible que en la iglesia hay un chicle? Y eso porque usted no ha limpiado las sillas por debajo. Lo invito un día a que lo haga. Así es. Hermanos, hay problemas que lo van a intentar sacar a uno de aquí. Pero cuando pases por los ríos, no te ahogas. Ese es el gozo del Espíritu Santo. Bueno, que venga lo que tenga que venir, pero aquí sigo. El Señor está conmigo, eres como poderoso gigante que me sostiene. Y cuando pases por el fuego,
Note usted que parece que Dios coloca como ejemplo las peores muertes que hay, porque las dos peores muertes que hay es morir ahogado o quemado. Pero cuando pases por el fuego, porque hay problemas que destruyen. Pero la promesa es que por más fuerte que sea, tú no te vas a quemar. No te va a destruir a ti, no te va a destruir a lo que tienes alrededor, no va a destruir tu familia. Hay gozo del Espíritu Santo en medio de las tribulaciones. Entonces, si tú eres de los que piensan, no, es que ya de esta no salgo, esta me acabó, y hace medio minuto estaban hablando en lenguas, estabas llorando, no, este problema me acabó, me terminó, yo no puedo más. Tú realmente estás lleno del Espíritu Santo. Eso es muy raro. El hermano que toda la vida pide oración por el mismo problema. ¿Ustedes no les ha pasado alguna vez que uno viene afligido, se arrodilla y dice, Señor, ayúdame, Señor? Y te levantas y sigues igual de angustiado. Te levantas como si no hubieras orado. ¿Dónde está el gozo del Espíritu? Echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, gozo en la tristeza, gozo en la tribulación, gozo en la debilidad. Ese sí es más raro todavía. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad. Ser débil no es motivo de gozo para nadie. En el colegio siempre hacen concursos del más fuerte, del más cachas, y al más débil lo dejan a un lado. Ser débil no es motivo de sonrisa para nadie. Hermanos, nosotros somos débiles. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Dice 2 Corintios 12:9, la razón por la cual hay gozo en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay tentación porque somos débiles, pero ¿por qué hay gozo? Porque en esa tentación se manifiesta el poder de Dios y me libra de pecado. Cuando nos quedamos sin fuerzas porque somos débiles, porque hay gozo, porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Cuando ya no puedo llevar mis cargas, hay gozo. ¿Por qué? Porque depositamos nuestra carga sobre Él. Es decir, hermanos, mírenlo por donde lo miren. El gozo del Espíritu Santo es algo permanente. Es algo estable. ¿Sabes tú que a veces nosotros perdemos cosas? Hebreos 10:34 dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Amén. Hebreos 10:34, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A veces sufrimos pérdidas materiales. ¿Algún hermano alguna vez se ha quedado sin trabajo? En el Señor se han quedado sin trabajo. Bueno, ¿verdad que ya se quedó pronto? Ahí no dijeron ni amén. Si yo les predicara, van a encontrar trabajo saliendo del culto, yo creo que hasta un salto pegan todos. A veces nos quedamos sin empleo. Algunos pierden la vivienda. A otros les embargan el sueldo. Pero dice, sufristeis con gozo la pérdida. ¿Cómo puedes estar gozoso cuando perdiste? Cuando ya no tienes. No pudiste seguir pagando el coche y te lo quitaron. Ahora ya en vez de coche te toca andar en el bus 11, el número 11.
hermanos, perdemos. Pero cuando hay gozo del Espíritu Santo, uno entiende que lo que nosotros tenemos no es de uno, Dios se lo dio. Y Jehová dio y Jehová quitó. Pero cuando hay gozo también del Espíritu Santo, uno sabe que uno depende de Dios. Bueno, si Él me lo quitó, me dará otro. Hace poquito recibí la noticia de un hermano que estuvo trabajando casi por 30 años y lo echaron. Aquí en España. Pero cuando hay gozo del Espíritu Santo, no está tranquilo. Hermano, perdió el trabajo. Sí, hermano, bueno. Joven fui envejecido. Y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Alégrese! Tenemos gozo del Espíritu Santo. Amén. Podemos sufrir la pérdida de un ser querido también. Amén. Les voy a contar dos historias para terminar. Una la viví casi de primera plana. Porque resulta que cuando nos dijeron que íbamos a venir para acá, para España, mis padres viajaron a Colombia a hacer unas vueltas de documentación. Y había una hermana de la iglesia en Costa Rica que se estaba muriendo. Ella era una hermana muy querida por toda la iglesia, era una hermana que cocinaba muy rico, me acuerdo de unos postres que hacía. Pero ella tuvo una enfermedad grave de páncreas, pero fue tan grave la enfermedad que ella tuvo que ella quedó en los huesos, la piel le colgaba y ella falleció. Su hija, yo no sé si decir que se había convertido, lo cierto es que se bautizó, pero convertirse, yo creo que no. Porque estaba un tiempito aquí, tomaba vacaciones en el mundo y se venía a la iglesia. Tomaba vacaciones en la iglesia y se iba para el mundo, era un poco más así, ¿no? Tanto en la iglesia como en el mundo tenía su casa de vacaciones. Ya me entendieron. Y recuerdo que cuando papá estaba en Colombia, la hermanita se murió. Y bueno, le hicieron la ceremonia fúnebre, vino un pastor y le hizo la ceremonia. Y me acuerdo mucho de la hija de ella, porque la hija fue incluso maestra de escuela americana. No me acuerdo si me dio clase. Lo que sí creo recordar es que la chica en ese momento estaba apartada. Y nos fuimos para el cementerio. Yo tenía 9 años. Y para mí todo eso era tan nuevo. Porque yo nunca había ido a un entierro. Yo me acuerdo que yo me subí en una de esas lápidas, yo me traté ahí para ver mejor. Y abrieron, porque a ella no la metieron, no hicieron un hueco, sino que la metieron en un, bueno, no sé cómo se llama, ahí. Y estaba el ataúd en el suelo y yo y Adriana, la hija, tirada encima de ese ataúd, llorando y pegando gritos y pegándole así, mamá, mamá. Y eso a mí me impactó. Y wow. Años más tarde, muchos años después, mi abuelo Marcos falleció. Mi abuelo murió hace unos 4 años atrás. Desde que se entregó al Señor siempre fue un hombre muy fiel. Nunca predicó, yo creo que nunca dirigió un culto, ni nunca tomó un micrófono. Yo creo que en una ofrenda recolectó. Pero fue un hombre que se destacó por su fidelidad a Dios. Mi abuelo, si lo vi 3 veces en la vida fue mucho, por causa de la obra misionera. Mi abuelo perdió una pierna por una enfermedad que le dio. Y hace unos, yo le pongo unos 5 años atrás, sí, unos 5 años va a ser, que fue la última vez que lo vi, casi ni nos reconocía, porque claro, nos vio muy chiquiticos. Reconocía a Madre, a mi hermanita menor y a mi papá. A mi mamá, pero a mi hermano y a mí. ¿Y quiénes serán estos? Claro, ya una persona tan mayor, ya mi abuelo tenía unos 88 años.
Ya incluso había muchas cosas de que él ya se olvidaba, decía disparates. Pero mi hermano me cuenta esta experiencia y a mí me conmovió. Vio a mi abuelo en la sala de la casa, en el comedor, en su silla de ruedas, con una Biblia como así de grande, con unas gafas grandísimas. Y mi hermano se acercó: abuelo, ¿usted se sabe un salmo? Le dijo: del 68 para atrás me lo sé todo. Pregúnteme. Él le pregunta: ¿salmo tal? Y mi abuelo se lo decía: mijo, es que esto fue lo que a mí me fortaleció cuando estuve tan mal. Al año siguiente, mi abuelo murió. Ya venía él muy mal. Y yo recuerdo que mi papá viajó antes de morir, porque ya estaba ya todos los hijos. Mi papá fue. Yo no tuve la oportunidad de ir, ni siquiera enterrar a mi abuelo. Precios que se tienen que pagar por servir al Señor. Y mi abuelo murió, era la madrugada, eran como las 4 o 5 de la mañana. Y yo recuerdo que hablé con mi papá y mi papá lloraba. Yo nunca lo había escuchado así. Mi papá no ha sido un hombre de llorar. En la presencia del Señor será, pero delante de la gente nunca. Y lo escuché como nunca lo había escuchado, llorando. Papá, estamos con usted. También llorando desde por aquí, ¿no? Me dijo: amén, y lloraba. Nos tocó ver la ceremonia fúnebre por internet. Pero mira qué diferencia. Habían cánticos, a pesar de todo había tranquilidad. Fueron, lo enterraron, mi papá se despidió con las lágrimas aquí y volvió a casa. Sigamos sirviendo al Señor. Mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia? El gozo del Espíritu. Te puede doler, pero no sufráis como aquellos que no tienen esperanza, dice la Biblia. Porque el Señor mismo, con voz de ángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Yo estoy seguro de que cuando venga el Señor, yo no voy a ver con mi abuelo. Eso a mí me da tranquilidad, me da gozo. Yo no sufre en un momento, pero yo le aseguro, hermano, que el que tiene a Dios en la vida, Dios no lo deja caer en una depresión que lo mate. Reciba a Jesucristo, que Jesucristo usted lo estabiliza. Ese es el gozo del Espíritu Santo. Te pregunto: ¿cómo estás tú emocionalmente? ¿Dónde está el gozo del Espíritu? Necesitas recibir la presencia de Dios. Por favor, ubícate en tus pies. Les agradezco, hermanos, por el tiempo dado. La semana entrante vamos a hablar de otro, vamos a hablar de la paz. Amor, creo que hoy nos vamos a abrazar todos. Y el gozo, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios estoy bien. Podemos pasar las crudas, la pérdida y la muerte, pero estamos bien, ¿sí o no, Manuel? Hoy se ve Costa Rica pura. Con Jesucristo uno siempre está bien. Diga, uno puede estar sin trabajo, pero yo he conocido gente más que los evangélicos. Sin dinero y la nevera siempre hay algo. Yo no entiendo cómo son tan ricos que capaces de comer sin dinero. Eso no tiene. Qué rico este evangélico. Ojalá alguien me hablara de ese evangélico para convertir. Vamos a dar gracias al Señor. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por el gozo que nos has dado. Estamos gozosos, alegres, contentos. A pesar de las dificultades, tenemos gozo porque tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu piedad y tu misericordia. Y te doy las gracias por habernos hablado. Te pido que trabajes en nuestra vida. Aquel que no ha recibido el poder del Espíritu Santo, llénale, por favor, que pueda sentir tu gloria y tu bendición. Te lo suplico, Señor bendito, aquella persona que tiene sus emociones desestabilizadas, que hoy pueda
Ayúdame a mirar con fe hacia adelante y saber que esto también pasará. Esta aflicción terminará y tú nos darás la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a